Muy buen día, hermosa familia, ¿cómo están? Bendecido día. Llegamos al final de esta semana, pero no al final de esta serie, porque seguimos orando juntos y leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos se engancharon en la lectura? ¿A cuántos les ayuda los videos en donde estamos leyendo? Quiero que me comenten, quiero que me escriban. Ya estamos en el mes de abril, empezamos en enero, ya van 4 meses, así que yo creo que ya hemos recorrido unas buenas lecturas, ya hemos leído bastante de la palabra de Dios y eso es bueno. Así que yo quiero que ustedes me digan, sí, pastora, me enganché ahora, o sí, estoy desde el principio, o me cuesta cada vez menos. Así que bueno, quiero que me comente porque es muy importante este año 2023. El título, cada tanto lo digo, pero me parece bueno hoy volver a repetirlo. El título de la serie es Avanza y es acción y efecto. ¿Qué quiere decir? Que este año nosotros vamos a avanzar. Este año nosotros vamos a crecer. Este año nosotros vamos a conquistar. Pero necesitamos acción y efecto. ¿Qué quiere decir? Necesitamos hacer algo distinto. Entonces, pastora, yo nunca leía la Biblia, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algo distinto este año para poder crecer, para que vos puedas conquistar, para que puedas avanzar. Porque lo que hicimos el año pasado no fue suficiente o no alcanzó. Vamos a hacer algo este año que nunca hicimos. Yo me cruzo muchas veces con personas que me dicen, ay, pastora, es que yo no leo la Biblia porque me cuesta mucho. Ok, pero ¿querés avance? ¿Querés alcanzar cosas distintas? ¿Querés crecer? Sí, un montón. Bueno, vamos a esforzarnos y de una forma u de otra vamos a intentar todo este 2023 que puedas comenzar a leer más la palabra de Dios. Nosotros muchas veces queremos el avance, pero no tenemos la acción, no tenemos el efecto, no tenemos la determinación de hacer algo distinto. Así que por eso es que todas las mañanas estamos leyendo la palabra y orando, porque en este 2023 vamos a hacer cosas distintas para alcanzar cosas distintas. Así que vos decite a vos mismo, mírate al espejo, vos misma mírate al espejo y decite este año vamos a alcanzar cosas distintas porque vamos a hacer cosas distintas. Y acá estamos. En el día de ayer la lectura que leímos fue Josué 7, capítulo 7, los versículos del 6 al 13. El contexto de esta historia, te animo a que puedas leer todo el versículo 7, pero el contexto de esta historia es que Josué estaba hace muy poco liderando. Josué había obtenido con Dios, ¿no? Dirigido por Dios, guiado por Dios, la victoria sobre Jericó. Jericó, una ciudad fortificada que nunca había sido conquistada. Y Dios guía a Josué y al pueblo y conquistan Jericó. Luego de eso viene otra ciudad mucho más pequeña. Entonces Josué, no sé si quizás porque era pequeña la ciudad, pero después de haber vivido tal victoria tan grande, de que los muros, esa ciudad que jamás había sido conquistada, que era imposible de conquistar, se haya conquistado, la hayan podido ellos ganar, vencer. Entonces se encuentran ahora con una ciudad más pequeña y Josué envía un pequeño grupo de soldados, de guerreros. Y dice la palabra que cuando envía un pequeño grupo, porque la ciudad era muy pequeña comparada a Jericó, entonces, no sé, Josué estaba confiado, envía un grupo pequeño y de ese grupo pequeño de personas, de guerreros que Josué envía, mueren. Hay varios bajas, o sea que no solamente que fueron derrotados, sino que también murieron. Es la primera vez que le pasa esto a Josué. Podemos identificar que es la primera vez que él ve pérdida. Y yo creo que, pensando si me pasa a mí, después de tener una victoria tan grande, ahora encontrarse con un desafío mucho más pequeño y perder, Josué entra, o yo entraría en una desesperación, porque lo vemos. Dice que Josué rompe sus vestidos, o sea, Josué como que esa era una expresión como de luto, de dolor, y se tira a orar
y se tira a llorar, a decirle, ¿y qué es lo primero que Josué hace? Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Bueno, y ahí ya me detengo. ¿Cuántas veces te pasó? De que Dios está con vos, de que vos le crees a Dios, venís conquistando, venís teniendo victorias, venís bien y pasa algo que hay una pérdida. Fracasas en algo, perdés en algo, un negocio que se pierde, un problema muy difícil en la familia, una enfermedad, algo pasa. Y lo primero que hacemos es, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Sabe? Me gusta porque la palabra de Dios no nos juzga. No es que Dios nos está juzgando por lo que hacemos, sino que nos muestra que Josué, un líder tan guerrero, tan fuerte, tan poderoso, también le pasaba lo mismo. Entonces, muchas veces nos pasa que decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y lloramos y nos victimizamos. ¿Y por qué a mí? ¿Y si yo estoy haciendo todo bien? ¿Y por qué Dios me da la espalda? Al final, ¿qué pasa? Y al final Dios me decía, no me decía, ¿es verdad? ¿No es verdad? Y hacemos un gran drama. Y así lo hizo Josué también. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Así que no te preocupes. Lo hizo Josué, lo hago yo, lo haces vos, lo hacemos todos. Pero dice la palabra de Dios que Dios le contesta. Recordá que estamos leyendo oraciones. Y acá está orando Josué. Y Dios le contesta en el versículo 10. Y le dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y eso llamó tanto mi atención. Porque Dios le dice, ¿por qué te pones así? ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado? Es como que vos tuviste un problema en el trabajo, un cliente se te cayó, un cliente no te pagó, un empleado te estafó, un hijo tuyo tuvo un problema en el colegio, tu esposa le pasó algo, tuviste un problema en tu casa, se te rompió algo, algo pasó. Y vos te pones a orar a Dios y a decirle, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasó esto? Y Dios te dice, pero Cintia, pero Roberto, ¿pero por qué te pones así? ¿Por qué lloras así? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Le dice, ¿por qué estás tan así llorando, gritando, desesperado? ¿Por qué te rompiste la ropa? ¿Por qué estás así? ¿No es rara la pregunta? ¿Y qué haríamos vos y yo? ¿Y Dios qué no estás viendo? ¿Dónde estás vos? ¿No ves todo lo que me pasó? Pero ¿por qué Dios le pregunta esto a Josué? ¿Por qué si vos te encontrás en una circunstancia tan difícil, Dios te va a decir, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Porque en realidad no le pregunta qué te pasó, le pregunta, ¿por qué te pusiste así? Y esa es la pregunta que Dios te hace en esta mañana. ¿Por qué te pusiste así? ¿Por qué te pusiste tan triste por lo que te pasó? ¿Por qué lloraste tanto? ¿Por qué te sentiste tan sola por lo que pasó? ¿Por qué reaccionaste así? Eso le pregunta Dios a Josué. Y luego le dice, Israel pecó. O sea, Dios le empieza a decir y a revelar, ¿sabes por qué fueron derrotados? Porque Israel pecó, porque yo les dije que hicieran algo y no lo hicieron, porque desobedecieron. Así que levántate, le dice otra vez Dios, levántate, santifica al pueblo, anda, fíjate, porque yo dije que no hagan algo y desobedecieron y por esa desobediencia vino la consecuencia y por eso fueron derrotados. Dios primero le dice, no me mires a mí, primero no me mires a mí, porque yo no fui, no soy yo. Y muchas veces yo sé que Dios te está diciendo, mira, a mí no me llores, porque no fui yo. O sea, hay otra cosa que tenés que ver. Y yo no vengo a burlarme en esta mañana de vos, sino que vengo a decirte que quizás tu oración no está siendo contestada, porque vos le estás preguntando a Dios por qué, pero en realidad no tenés que estar mirando a Dios, sino que tenemos que estar repasando nuestra vida. Quizás hay algo que hicimos mal.
quizás es una decisión que tomamos mal, quizás que hay algo con gente equivocada que nos juntamos, quizás creímos en algo que no estaba bien, hay algo que nosotros tenemos que corregir, no mirar a Dios, sino repasar a ver nuestra circunstancia. Y eso es lo que Dios le dice a Josué. Dios no se burla de Josué, Dios le dice: levántate, no te pongas así y mirá, acá está el problema. Y eso es lo que yo quiero decirte esta mañana. Dios quiere señalarte, Dios quiere mostrarte dónde está el problema. Él es el que quiere ayudarte, Él quiere que salgas, Él quiere que tengas victoria, Él no quiere que estés así, Él no quiere que vivas así, pero muchas veces llorando, lamentándonos, enojándonos, no levantándonos o cayendo en una depresión o cayendo en un desánimo, en un cansancio, así no solucionamos nada. Sino que, el problema ya está. Ahora, papá, ¿hacia dónde tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que arreglar? ¿Hay algo que yo tengo que arreglar? ¿Hay algo que otro hizo mal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Padre, mostrame, señalame hacia dónde tengo que mirar. Para terminar, te quiero compartir esto porque cuando lo leía me pasó en mi corazón. ¿Te pasó alguna vez de haber pasado por una circunstancia difícil o algo que no esperabas, un problema, una crisis? Orar a Dios, decirle: ¿por qué me pasa esto? Papá, ayúdame. Tristeza, dolor, llanto, desesperación. Y luego quizás ir a la iglesia o recibir la oración de la mañana. Y el mensaje es: obedecé. El mensaje es: corregí esto. El mensaje es, el mensaje no es: pobre, Dios está con vos, sino que el mensaje es: corregí esto, esto, esto y esto. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó muchas veces. Pero yo esperaba que me vinieran y me dijeran: ay, pobrecita, ay, ¿qué te pasó? Y lo que me dijeron fue: esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, corregí esto otro, corregí esto otro. ¿Te pasó alguna vez? ¿Sabes? Yo lo traigo, si Dios lo puso en mi corazón, yo sé que seguro que te habrá pasado. Y no era Dios diciéndote que no le importaba tu problema. Era Dios diciéndote: levántate. ¿Por qué estás así? Te voy a mostrar cuál es la solución. Te voy a mostrar qué es lo que tenés que hacer. Porque si seguís leyendo, la palabra de Dios dice que Moisés junto al pueblo corrigen el error y luego obtienen victoria. Entonces en esta mañana te quiero decir: ¿por qué estás así? No estés más en tristeza, en cansancio, en desaliento, en desánimo, no, sino que decirle a Dios: papá, ayúdame, ¿hacia dónde tengo que mirar? Yo me salgo de esta postura y empiezo a mirar, guíame, ¿qué es lo que tengo que corregir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oremos juntos en esta mañana. Papá, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú eres Dios bueno y Dios fiel. Y en este día yo me uno a cada varón, a cada mujer con un gran desafío en el corazón. Yo quiero que ahí donde estás, hermoso varón, hermosa mujer, que le puedas decir a Dios: papá, yo hoy me levanto, hoy salgo de mi tristeza, de mi queja, de mi lamento, de mi cansancio. Y papá, móstrame lo que tú me muestres, lo que tú me indiques, lo que tú me señales a hacer. Yo voy a entender que es la respuesta a lo que me está pasando. Gracias, papá. Amén y amén. Wow, qué poderosa oración. ¿Te animás a hacerla durante todo este día? De decirle a Dios: ok, papá, yo dejo de quejarme, dejo de llorar. La palabra que tú me des, la próxima palabra que tú me des, yo voy a entender que es la dirección que yo necesito para revertir esto que estoy viviendo.